vespre. Benvinguts tots així al Col·legi d'Arquitectes. Bé, com vosaltres sabeu, la conferència va del segle XIX. Al segle XIX no n'hi ha ordenadors i aleshores el que ens ha passat és que aquestes coses que ocorreixen a vegades en els ordenadors ha hagut un xicotet desajust i tindrem que donar la conferència conforme se donen les bones conferències, les del segle XIX, sense ningú mitjà d'estos tan tecnològic i tan raro. Entonces, això, disculpeu un poquet la tardança en més començar. Yo, como vocal de cultura, había preparado, antes de que Carmen Gracia torne la palabra, unas pequeñas notas para centrar un poquitín en el tema de la conferencia de hoy. Puede ser un acertado ejercicio intelectual proponer desde el colegio una serie de reflexiones sobre aspectos concretos de la cultura urbanística que puedan ser de aplicación a nuestro entorno más inmediato, a nuestras ciudades, a nuestro territorio. Para ello, nada mejor que reflexionar acompañados de científicos especialistas en cada uno de los temas que vayamos a considerar. Es lo que hemos preparado para la conferencia de hoy. Nos parece procedente establecer desde la más ortodoxa visión disciplinar una reflexión sobre las características de los grandes jardines que aparecen en las ciudades a lo largo del XIX y que las han acompañado con mayor o menor fortuna hasta la fecha actual. Por ello hemos recabado la presencia de una catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, doña Carmen Gracia Benito. Organizaré esta breve presentación en dos enunciados independientes y primero procuraré elaborar un encuadre de la ciudad decimonónica y a continuación describiré brevemente la amplísima trayectoria profesional de nuestra conferenciante. Nos situamos en el siglo XIX, cumplida la revolución industrial y inmersos en un ciclo de constantes y cruentas revueltas políticas, que traerán como resultado que las emergentes y capitalizadas clases burguesas tomen definitivamente las riendas de poder al continente y delimiten nuevos territorios superando organizaciones políticas anteriores. Se definen así nuevas unidades económicas que paralelamente ampliarán sus influencias mercantiles por aquellas partes del globo que todavía lo permiten. De esta forma, nacionalismo y colonialismo contribuirán a sedimentar en el solar europeo una forma muy definida y característica de ciudad que responde a un modelo social que pronto se verá superado por las nuevas y violentas tensiones que se derivarán de la creciente lucha de clases. A lo largo de este proceso se generará, sobre todo en Europa, uno de los ecosistemas urbanos más dinámicos que la civilización ha conseguido, la ciudad burguesa o ciudad decimonónica. Un hábitat desigual, cambiante, incompleto y colmado de carencias, pero que desde la distancia y con la visión de tener un siglo de por medio, se ha demostrado tremendamente eficiente, hasta el punto de que incluso hoy es el único soporte conceptual de muchas de las grandes urbes del siglo XXI. Paolo Sica, en su Historia del Urbanismo, dentro del segundo de los tomos que dedica al XIX, emplea todo el capítulo 11 para enumerar las expresiones de la ciudad decimonónica. Para él, estas expresiones definitorias son el centro monumental, los lugares de intercambio, producción y distribución, las formas de residencia, barrios burgueses, barrios obreros y sus correspondientes periferias, los lugares del tiempo libre y del tiempo lúdico y los lugares de la movilidad. En concreto, para la cuarta expresión de esta ciudad, los lugares del tiempo libre, me permito transcribir literalmente lo que él indica. La concepción ético-práctica del sistema capitalista exige la separación entre trabajo productivo y tiempo libre. La alegría de que sea privado el trabajo si se superan los niveles más elementales de la reproducción requiere de una recuperación biopsicológica que ha de resultar accesible de manera generalizada. El consumo de un tiempo no laboral y de un espacio no directamente productivo entra por ello en la composición de la ciudad industrial, como invención y apropiación de los grupos sociales, como oferta de mercado de la industria del espectáculo, como disfrute de la ciudad fuera de los ritmos de trabajo y como conjunto de políticas urbanas que hacen del higienismo postulado de necesaria observancia. Tenemos, creo yo, aquí expuesto el sustento teórico de la aparición de estos espacios de jardín,
que se convierten en el pulmón y bandera de las ciudades que consiguen generarlos. Generarlos como producto urbano, como necesidad, no como cumplimiento de un estándar necesario. Son lugares, son parte del espacio y de la función global de la ciudad. Creo que el eufemismo más dañino que hemos generado en el urbanismo es el que se denomina zona verde. Llamándolo así, esto es una entelequia que se puede cuantificar, adaptar, interpretar, distribuir, dispersar, sin que cambie la superficie y con algunas condiciones de forma, pero sin conectar con la necesaria concepción espacial de un entorno urbano, cosa que sí que hace el Jardín del 19. Es curioso, y no falta de intención, que Sica, cuando enumera las expresiones de la ciudad burguesa antes nombradas, lo hace siguiendo un orden que recuerda literalmente los postulados funcionalistas de la Carta de Atenas, después de la corrección de José Luis Ser. Postulados estos que a partir de la tercera década del siglo XX buscarán dinamitar este modelo que consideran sectario, insalubre e ineficiente. Pero en realidad la ciudad funcional no deja de ser una reordenación de la ciudad burguesa, a la que solo se le añade una reflexión nueva y muy intensa sobre el tráfico. Eso sí, el tráfico individual, ya que los transportes colectivos, inicialmente privados pero decantados progresivamente a públicos, quedan perfecta y correctamente establecidos en el modelo de la ciudad burguesa, sin ninguna interferencia entre sus partes principales. Carmen Gracia Beneito es doctora cum laude en Filosofía y Letras, sección de Historia desde 1973. Posteriormente, profesora adjunta en 1975 y catedrática de la Universidad de Valencia desde el año 90. De 1990 al 93 es directora del Museo de Bellas Artes de Valencia, pasando a ser directora honoraria a partir de este último año. Del 90 al 95 dirige el Instituto de Arte de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació de la Generalitat Valenciana. Y desde el 92 al 95 es consellera de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació. Desde el 2002 es miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans. Ha trabajado como investigadora del Department of History of Art de la Universidad de Oxford, en el Kunsthistorische de Florencia y en la Hispanic Society de New York. Invitada por el British Council de Londres para participar en el Managing Museums and Galleries, ha realizado visitas de trabajo a los museos de San Diego y Los Ángeles, en California, y el de San Luis, en Missouri. Colaboradora de numerosos museos internacionales, como el Detroit Institute of Arts, el Museo de Arte Moderno de Hokkaido en Sapporo, el Museo de Arte de Hakodate, el Museo de Bellas Artes de Kioto, la Hispanic Society de New York y el Museo de Bellas Artes de San Carlos de la Ciudad de México. Ha publicado 11 libros con carácter individual y ha colaborado en 18 publicaciones más, todo ello solo considerado los últimos 10 años. Cuenta con numerosos artículos de investigación en revistas académicas y vamos a resaltar solamente de su larguísimo currículum, que solamente conseguí después de mucha insistencia y solo poseo la versión abreviada, las publicaciones recientes que se relacionan con el tema de la conferencia. En 1998, Arte y Paisaje, la construcción y destrucción de un paisaje rural, extensa publicación referida al conjunto de la Comunidad Valenciana. En el 2005, La ciudad olvidada, jardines enterrados bajo el trazado urbano de la Valencia actual. 2007, Albirar nous horitzons en la naturalesa, un diàleg amb Sergio Ferrua. En el 2007, La tierra pura, fin del drama y la mirada del paisaje, una introducción a los orígenes del jardín japonés. Y en el 2008, El reencantamiento de la naturaleza, una aproximación al ecoarte. Por último, nombrar los cursos de posgrado que ha venido dirigiendo en las dos universidades públicas de la ciudad de Valencia. Belleza natural y belleza artística, una introducción a la apreciación estética del paisaje valenciano, en el año 2004 dentro del Centro de Posgrado de la Universidad Politécnica. La ciudad olvidada, jardines enterrados bajo el trazado urbano de la Valencia actual, curso organizado por el Colegio de Arquitectos de Valencia e impartido en la Universidad Politécnica en el año 2005. Y el curso de doctorado Arte y Naturaleza dentro del programa de doctorado del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, que viene impartiendo desde el año 2004 al actual. Carmen, muchas gracias por venir y tienes la palabra. Muchas gracias. Como veis, un currículum no sirve en absoluto para nada a la hora de solucionar un problema tecnológico. Así es que borremos los currículos porque para los hechos no sirven.
Bueno, como ya sabemos, nos ha fallado la tecnología, no voy a poder impartir la conferencia tal como yo había pensado, que lo que había pensado era hacer algo fundamentalmente visual. Y ahora, mientras iba al hotel para recoger los apuntes escritos que tenía, pues he estado pensando que cuando las cosas ocurren es porque tienen que ocurrir, y cuando una cosa es así es porque toca. Entonces pienso que posiblemente hoy correspondía más que habláramos, que discutiéramos, que tuviéramos un espacio de diálogo, de intercambio de ideas, y no de estar embobados mirando fotografías, cosa que es muy atractiva, pero que al final no es más que una foto. Entonces no vamos a tener más remedio que sustituir las fotos por las palabras. Yo lo que haré es daros igualmente el contenido de la conferencia, o sea que el contenido intelectual es igual. Si acaso trataré de abreviarlo un poco, no hacerlo demasiado largo y dejar un espacio de tiempo para que podamos dialogar, para que podamos hablar e intercambiar opiniones sobre un tema que yo pienso que es candente, que es muy importante. Aquí en Castellón yo creo que muchos vivís el tema con una gran intensidad en Castellón, pero que yo creo que es un problema básico y fundamental de discusión en todas las ciudades importantes, porque el problema se está dando en todas las ciudades. El problema de valorar, de conservar y de entender lo que significan los parques urbanos creados en el siglo XIX. Por tanto, pues vamos a dar efectivamente, como ha dicho Jaime, una conferencia al estilo del siglo XIX, sin imágenes y con muchas palabras. Bien, en principio, para centrar un poquito el tema, yo había seleccionado una definición de parque urbano según el diccionario de María Modliner, que dice que es un terreno público o privado destinado a recreo con arbolado y plantas de adorno más grande que un jardín. O sea que en realidad plantea una definición que aclara muy poco. Yo prefiero, desde el punto de vista disciplinar, considerar el parque como, básicamente como un elemento activo en el ecosistema urbano que realiza una serie de funciones y servicios a la ciudadanía. Creo que esto centra un poco más el tema en la línea de lo que a nosotros nos interesa. Según la legislación española, que además sigue legislación internacional, la legislación española vigente, no la del siglo XIX, es responsabilidad de los municipios el conservar y el mantener estos parques y además es obligación de los municipios crear parques nuevos, cuando no los hay, en todas las ciudades o poblaciones mayores de 5.000 habitantes. A partir de esta definición y de estos postulados y de estas bases jurídicas, el postulado de esta conferencia es que un parque urbano es expresión de una cultura urbanística, un parque urbano del siglo XIX me estoy refiriendo. Es expresión de una cultura urbanística cargada de intuición ecológica, y digo intuición en una época en que la ecología prácticamente ni estaba de moda ni prácticamente se conocía, que ha sabido entender la existencia de una compleja función de intercambio entre la ciudad y la naturaleza. En consecuencia, las funciones y servicios del parque urbano no deben de ser valorados como dispendios de recursos públicos, sino como una inversión de rentabilidad social. ¿Qué historia tienen los parques urbanos? Para comprender realmente la función que han cumplido y que siguen cumpliendo estos parques, sería interesante retrotraernos a sus orígenes. En general, todos los parques, en el ámbito internacional, parques hay prácticamente en todas las ciudades importantes, son consecuencia de las regulaciones del suelo urbano que se hacen a lo largo del siglo XIX. Y digo a lo largo porque aquí sí que hay una diferencia cronológica entre unas ciudades, sobre todo del ámbito anglosajón, que empezaron antes a hacer estas regulaciones, y otras ciudades, sobre todo de la zona mediterránea, que regularon los espacios públicos mucho más tarde. Desde el punto de vista físico, el origen de los parques es dual. Hay dos grandes bloques
de parques, unos que son los parques áulicos, los parques aristocráticos preexistentes en el antiguo régimen, que eran privados, lógicamente, tenían enormes extensiones, pero que eran o propiedad de las coronas o propiedad de la alta aristocracia, y que en un momento dado, fundamentalmente a partir de toda la serie de acontecimientos políticos que se desarrollan en Europa después de la Revolución Francesa, empiezan a hacerse progresivamente públicos. Ese es un bloque. Y son los que más convencionalmente se llaman jardines públicos. Después hay otro bloque de parques, los que específicamente se llaman parques, que son de nueva creación, que se crean en el siglo XIX y normalmente son creados por los ayuntamientos. Es decir, son superficies, a veces muy importantes, muy grandes, de terreno, que se deciden ordenar según criterios de jardín paisajístico, por lo general, para uso y disfrute de la ciudadanía. Vamos a empezar por los primeros, por los parques del antiguo régimen o los jardines áulicos. Algunos de estos jardines, sobre todo los ingleses y los franceses, fueron ya abiertos al público durante el siglo XVIII, es decir, antes de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que se abrían de manera restrictiva. En este sentido, se abrían, por ejemplo, en Londres, en el Kensington Gardens, el Hyde Park, Green Park y St. James. Estos parques eran privados, eran áulicos, pero circunstancialmente se podía acceder a ellos. En 1811, por Real Decreto del Parlamento, se abrió también Regent's Park, que era un parque recientemente creado por el regente y diseñado por John Nash. En Francia, fue durante el reinado de Luis XIV, cuando los parques áulicos empezaron a abrirse a la aristocracia en determinados días, normalmente en determinadas festividades. Los parques que se abrieron fueron el de Luxemburgo, creado por María de Médicis en 1615, y el de las Tullerías, también creado por María de Médicis en 1564. He repetido varias veces que la apertura de estos parques era restrictiva. Algo parecido se hizo también con el Retiro de Madrid, que también era propiedad privada, era del rey y se abría en determinadas ocasiones. Cuando se abría el parque al público, o específicamente se decía que era para la aristocracia, es decir, para los estamentos altos, o había en algunas ciudades el criterio de decir que se podía entrar siempre que se fuera correctamente vestido. O sea, esto era otra manera más gradeada de limitar el acceso al parque a los estamentos altos. Una copia de esto se hizo aquí, por ejemplo, en Valencia. La glorieta de Valencia estaba cerrada inicialmente con la verja que actualmente cierra los viveros. Esa misma verja cerraba antes la glorieta. La glorieta se abrió al público y la ordenanza especificaba que podía entrar todas las personas siempre que no fueran vestidas con manta. ¿Qué significa esto? Si pensamos que en el siglo XIX el gabán, que es el equivalente de los abrigos de ahora, solo lo llevaban las clases muy altas y que tanto campesinos como clase obrera, cuando tenían frío, no tenían más remedio que coger la manta de la cama y ponérsela encima, lo que se estaba diciendo es que se prohibía el acceso al parque a las clases bajas. Esto es bastante frecuente en toda Europa. ¿Por qué la aristocracia se hace estos jardines y por qué en determinados momentos se da acceso a ellos? La interpretación vigente hasta ahora, la interpretación que se suele dar es que la razón era fundamentalmente la enorme influencia que ejercieron las ideas de pensadores ilustrados, fundamentalmente Rousseau. Rousseau, a través de algunos de sus libros y fundamentalmente a través del Emilio, donde señala cómo el contacto con la naturaleza produce una mejora en la calidad del ser humano.
Uniendo estas ideas, es decir, por una parte la preexistencia de grandes superficies ajardinadas y por otro lado la convicción teórica de que el vivir en contacto con estas superficies ajardinadas es beneficioso para el ser humano, una de las primeras actuaciones públicas que hace la Revolución Francesa es incautarse todos los jardines privados de la aristocracia y convertirlos en públicos. Es una de las grandes acciones revolucionarias que hace el gobierno de la Revolución. Incluso uno de estos jardines, el de las Tullerías, que tenía un palacio también, se convierte en centro del gobierno revolucionario. Más tarde, durante la Comuna, también en Francia, en 1870, las Tullerías fue incendiado, el palacio fue incendiado, el jardín fue destruido y después fue reconstruido, fue rehecho y al rehacerse ya se abrió públicamente a la ciudadanía. Aquí ocurre un fenómeno que es curioso porque se da en Francia y después se va a dar en todos los jardines que yo he podido estudiar en España. Y es que, lógicamente, en Francia los jardines aristocráticos son jardines de estilo francés, es decir, jardines barrocos, muy racionales, recortados, muy arquitectónicos, que normalmente fueron siempre diseñados por arquitectos. Cuando la Comuna restaura las Tullerías, no la restaura en el sentido del jardín arquitectónico tradicional, creación, por ejemplo, de Lenot, que fue el gran arquitecto diseñador de jardines. No lo hace en este sentido, en este estilo, sino que copia el tipo de jardín paisajístico inglés, que es un tipo de jardín completamente distinto, normalmente no diseñado por arquitectos. Antes he nombrado el de Regent's Park, que es el único que yo conozco que está diseñado por un arquitecto, por John Nash. Normalmente los jardines ingleses los diseñan jardineros y se inspiran en el jardín chino, al que en Inglaterra se había tenido acceso gracias a las campañas imperialistas de los ingleses en Oriente. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque es curioso que en los momentos revolucionarios, por ejemplo, durante la Comuna, en Francia se renuncia al jardín geométrico y se inspiran, vuelven los ojos hacia el jardín paisajístico inglés, al que parece que se le atribuyen unas connotaciones, digamos, más democráticas. Y digo que esto es curioso porque en España, durante el siglo XIX, en el que ya sabemos que hubo siempre una sistemática alternancia de poderes, los conservadores y los liberales se iban intercambiando el control del gobierno estatal y de los gobiernos locales también. Normalmente los jardines se rehacían. Cuando en el poder, en el gobierno, había el Partido Liberal, los jardines se rehacían en estilo inglés. Cuando en el gobierno había un partido conservador, los jardines se volvían a rehacer en un estilo más francés, más recortado, más arquitectónico. No sé si los arquitectos aquí presentes sacarán algunas consecuencias de esto. Yo no soy capaz de sacarlas. Pero esto es así. Esto sí es así. En 1769, Felipe de Orleans, que era duque de Chartres y el padre del que después sería Luis Felipe, adquirió en un pueblo cerca a París, en el pueblo de Monceau, un gran terreno donde se construyó una residencia y un gran jardín. Este jardín lo diseñó un paisajista, lo diseñó un jardinero, que era Carl Motel, y lo hizo, y voy a leerlo literalmente, lo diseñó en un estilo de jardín pintoresco, un país de ilusiones, siguiendo el diseño de estilo inglés y oriental. Bien, Felipe de Orleans sabemos que fue el único aristócrata que se adhirió a la Revolución Francesa hasta el extremo de que renunció a su apellido y se dio a sí mismo el nombre de Felipe Galité. Es decir, que incluso los aristócratas, cuando digamos que tenían un pensamiento más de izquierdas, renunciaban a sus propias tradiciones francesas y sus jardines los hacían siguiendo el estilo paisajístico y romántico de los franceses.
Bien, como decía antes, un proceso parecido se siguió en toda Europa. En España ocurre algo semejante con el Jardín del Buen Retiro. El Jardín del Buen Retiro era un regalo que le hizo el conde duque de Olivares a Felipe IV, y en tiempos de Carlos III empezó a abrirse parcialmente al público. Durante las guerras napoleónicas fue parcialmente destruido y después se restauró, y en tiempos de Fernando VII fue abierto definitivamente a los ciudadanos. En la zona germánica, en el Imperio Austriaco, se siguió también un proceso parecido, pero más lento. Ahí parece que la aristocracia tenía más peso y costó más esfuerzo abrir al público los jardines. Y vamos a ver ahora el origen de los otros jardines, de los jardines no de origen áulico, sino los nuevos, los de nueva planta. Todos ellos tienen normalmente un origen teórico común, y curiosamente es Napoleón. Napoleón es el primer gobernante que, a medida que fue realizando campañas de conquista por Europa, fue abriendo jardines en todas las ciudades importantes a las que llegó, y de una manera muy especial en Italia, donde abrió jardines en Venecia y en Roma, fundamentalmente. Y en Roma creó una tipología de jardín completamente nueva, que era la del jardín arqueológico. Es decir, para proteger las ruinas romanas, las rodeó de jardines, convirtiéndolas casi en una especie de parque temático. Eso es lo que ahora llamaríamos un parque temático. Es decir, eran parques arqueológicos donde la gente podía ir a visitar las ruinas antiguas al mismo tiempo que podía disfrutar de unos trazados paisajísticos. Estas iniciativas estas iniciativas sobre la creación de parques de Napoleón, él lo argumentaba por razones de prestigio. Es decir, Napoleón, sabéis que tuvo una frase que decía que cualquier cosa podía ser bella siempre que fuera grande. Le gustaba todo lo muy aparente, y él consideraba que una ciudad importante tenía que tener un espacio público importante. Fue una idea absolutamente intuitiva, como otras muchas que tuvo Napoleón, que son las que justifican la apertura de parques. Era fundamentalmente para producir, para fomentar, para estimular el prestigio de la ciudad. Pero a lo largo del siglo XIX, a esta idea inicial de prestigio de Napoleón se fueron añadiendo otra serie de ideas mucho más complejas, que son las que pervivirían. Por un lado, ya sabemos todos que la revolución industrial a lo largo del XIX creó efectos muy nocivos en las ciudades, en el sentido de que aumentó muy rápidamente la población, de una manera mucho más rápida de lo que la ciudad tenía capacidad para asumir. Esto produjo viviendas insanas, barrios insanos, etcétera, etcétera. Como respuesta a estas situaciones de insalubridad ciudadana, empezaron a surgir fundamentalmente en Inglaterra médicos higienistas que empezaron a propugnar la idea de que una manera de combatir la insalubridad de las ciudades era introducir pulmones verdes dentro de la ciudad. Es decir, simplemente por sanearla, por purificar el ambiente, por acentuar la humedad, por mejorar las condiciones de vida. Junto a estas ideas de los médicos higienistas surgieron, paralelamente a ellas, las ideas de los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos planteaban el problema un poquito más allá. Es decir, que los espacios verdes no solo podían ser buenos para purificar ambientes insalubres, sino que fundamentalmente podían servir para
volver a estimular, a fomentar el contacto del ser humano con la naturaleza. Un contacto que, según las ideas heredadas de Rousseau en el siglo anterior, se había demostrado que era moralmente positivo. Es decir, para los socialistas utópicos no se trata tanto de la salud física, sino de la salud moral. Ellos consideraban que el ser humano, cuando está en contacto con la naturaleza, es más puro, es más noble, es más humano. Mientras que cuando se aleja de la naturaleza, tiene tendencia a volver hacia estados de animalidad. Las ideas, muchas de las ideas de los socialistas utópicos fracasaron por su condición de puras utopías. Sin embargo, sus ideas sobre las zonas verdes de las ciudades se mantuvieron prácticamente a lo largo del siglo XIX y constituyeron uno de los elementos fundamentales que asumieron determinadas organizaciones cívicas para hacer propias, para hacer suyas las reivindicaciones sobre espacios verdes en la ciudad. Las dos primeras asociaciones que surgen en este sentido son la de los Public Gardens Association en Inglaterra y la Metropolitan Park District en Estados Unidos. Esta de los Estados Unidos se fomenta a partir de las ideas de Olmsted, que es el diseñador del Central Park de Nueva York. ¿Qué propugnan estas asociaciones? Se propugna fundamentalmente que la zona central de una ciudad, es decir, no zonas adyacentes, no las afueras, sino el centro de la ciudad sea necesariamente verde. Porque estas zonas verdes purificarán el ambiente, pero además fomentarán el que la gente acuda ahí en su tiempo libre. Puesto que estamos en el siglo XIX, un siglo absolutamente marcado por intereses economicistas, es el momento del desarrollo del capitalismo, es el momento en que el gran capital está en manos de industriales, de gente que entiende la vida social fundamentalmente a partir de criterios económicos. Pues estas asociaciones hacen ver que el tener un parque público en una ciudad es rentable económicamente, porque según argumentan ellos, cuando los obreros, cuando los trabajadores en sus tiempos libres, en domingos, festividades, en vacaciones, visitan estos parques, viven estos parques, disfrutan de estos parques, después son más rentables en el trabajo. Entonces tratan de convencer a los empresarios de que si ayudan a la construcción de parques, sus empresas serán mucho más rentables porque sus trabajadores trabajarán con más ganas y más eficacia. Es decir, la ciudad generará más riqueza. Pues bien, uniendo todas estas cosas, se llega a especificar, a definir cuáles son todas las funciones sociales, todas las funciones públicas que puede cumplir un parque. Y es curioso que estas funciones definidas en el siglo XIX son posteriormente recogidas por la STEAM, fundamentalmente por la Carta de Atenas en el siglo XX. Y yo diría que los planteamientos ecologistas actuales continúan asumiendo los mismos postulados, es decir, que se hicieron una serie de definiciones en aquel momento que prácticamente son vigentes ahora. Estas definiciones son: primera función de los parques públicos, la función ambiental; segunda función, función higiénico-sanitaria; tercera función, didáctico-educativa; cuarta función, recreativa y de esparcimiento; y quinta función, la estética y de prestigio. Estos son los 5 puntos básicos para valorar un parque y para aplicar a la creación de nuevos parques cuando ello es posible. ¿En qué consiste la función ambiental? Esta es la más compleja de todas, por la gran matiz, la serie de matices que tiene. En principio se considera que un parque es un bioma regulador de las condiciones de carácter climático térmico de una ciudad
es un amortiguador de efectos ambientales nocivos, como puede ser la contaminación atmosférica o la contaminación sónica. Todo ello de vital importancia para la calidad de la ciudad. De hecho, la UNESCO, en el programa El hombre y la biosfera, dedica el campo número 11 a los aspectos ecológicos de los sistemas urbanos, donde otorga una importancia primordial a los espacios verdes como elementos fundamentales del equilibrio ecológico de las ciudades, que se traduce en una mejora tangible del ambiente urbano. Desde el punto de vista de la estrategia de la protección ambiental del parque, el parque permite el desarrollo de biotopos, es decir, de espacios físicos naturales y limitados donde se desarrolla la biocenosis o comunidad, conjunto de seres vivos de distintas especies que conviven en un mismo lugar. Para fomentar el desarrollo de estos biotopos, se propugna el sistema de escalón, es decir, que el parque enlace con la ciudad a partir de franjas, de calles o de avenidas que a su vez estén arboladas, con lo cual el efecto del parque se va progresivamente transmitiendo al resto de la ciudad. ¿Cuál es la función higiénico-sanitaria? Ambas funciones están estrechamente ligadas. En principio, como ya decía antes, se trata de tratar de paliar dos tipos de degradaciones que acusaron los médicos en la población durante el siglo XIX. La degradación de la salud física y la degradación de la salud moral. Centrándonos básicamente en la salud física, se ha demostrado cierta función bactericida y oxigenante de los parques que pueden combatir determinadas enfermedades o al menos pueden paliar la difusión de determinadas enfermedades, sobre todo las de carácter epidémico. Pero además, desde el punto de vista psicológico, se ha demostrado que el parque cumple una importante función antiestrés y de estabilidad del plano psíquico de sus habitantes, de sus visitantes, en función fundamentalmente de la alternancia de colores, de formas y de fondos. Es decir, el hecho de que un parque tenga distintos lados, de que tenga perspectivas, que tenga variedad de colores, esto por lo visto produce un efecto relajante, estabilizador del sistema psíquico. Hay al respecto de esto, de estas funciones higiénico-sanitarias, unos estudios en la Universidad de Sevilla que se han hecho recientemente, donde además estudian exactamente el tipo de plantas y el efecto que producen esas plantas en la salud de las personas. Por ejemplo, parece ser que la jacaranda es muy importante, los espinos, las acacias, es decir, hay un tipo específico de arbolado que influye más positivamente que otros en las personas. Función didáctica, bueno, respecto a la pantalla sónica es un hecho demostrado también, incluso puede llegar hasta un nivel muy alto de decibelios. Creo que hasta 10 decibelios puede cortar el parque en cuanto a la transmisión de sonidos del tráfico en la ciudad actual. Función didáctico-educativa. Esta función se basa fundamentalmente también de nuevo en Rousseau, o sea, se retrotrae a las ideas del siglo XIX y se considera que el parque es un espacio adecuado para que el ciudadano en general y fundamentalmente el ciudadano niño aprenda aspectos de la naturaleza. Y esto es algo que en Inglaterra yo he visto que se hace habitualmente. Es decir, que
las clases de biología, las clases de botánica, las clases de ciencias en general no suelen impartirse en las aulas, sino que los maestros van con los niños a los parques y dan las clases directamente ahí. Y por otra parte, también siguiendo a Rousseau, se considera que el parque produce también un tipo de educación cívica, un tipo de educación que va más allá del aprendizaje científico y que tiene que ver con el aprendizaje, con la educación en valores. Es decir, en el parque se aprende a convivir con la naturaleza, se aprende a convivir con los animales, se aprende a respetar el entorno natural que rodea a las ciudades. La gente desarrolla la capacidad de sensibilizarse hacia la existencia de otras vidas, de otras formas de vida. Función recreativa de esparcimiento. Esto es una de las características propias de la ciudad contemporánea, que se inicia ya en el siglo XIX, pero que se va acentuando a lo largo del XX. Y es la liberación de tiempo libre que las actividades laborales del mundo actual producen. Es decir, que ahora todas las personas, por mucho que trabajen, tienen unos horarios laborales, de manera que normalmente sábados y domingos los tienen libre, hay muchas festividades que las tienen libres y hay un periodo vacacional que lo tiene libre. En este sentido, los parques se convierten en zona de acogida para muchos de estos ciudadanos que, teniendo tiempo libre, porque la legislación laboral se lo permite, no disponen de recursos económicos para irse a un chalet o para irse de vacaciones o para irse fuera. Entonces, una de las funciones básicas que se atribuyen al parque urbano, ya digo que algo en el siglo XIX, pero fundamentalmente en el XX, es la de facilitar recreación a las clases menos pudientes. Es decir, que el parque se convierte en el dominio de los que no tienen dominio. Para que un parque cumpla estas funciones, requiere que preste una serie de servicios. Es decir, que no sea simplemente una zona verde, sino que esa zona verde se cargue de contenidos temáticos que acojan las necesidades o las exigencias de recreación de una población en concreto. Y esto es lo que hace que estas funciones vayan cambiando, van cambiando a lo largo del siglo XIX, son distintas ahora que en el siglo XIX, pero cambian también según los países, porque las preferencias sobre el entretenimiento son muy distintas. Por tanto, es la parte más móvil de los parques. En unos determinados momentos, en Inglaterra, por ejemplo, interesa que haya una zona para jugar al cricket, pero en España, por ejemplo, que no jugamos al cricket, pues a lo mejor lo que se fomenta es que haya una zona de petanca. Es decir, que el tipo de recreación va cambiando según las épocas y según los lugares. Un tipo de recreación inicial bastante común a todos los parques del XIX fue la del kiosco de música. Normalmente todos los parques importantes tenían un kiosco donde la gente acudía los domingos normalmente para escuchar música de manera gratuita. Es decir, todas aquellas personas que no podían ir a la ópera o que no podían ir a un teatro a escuchar un concierto, podían hacerlo públicamente y gratuitamente en el parque. Actualmente las funciones se han complicado mucho más, las funciones didácticas, y se exige o se pide que un parque normalmente tenga guarderías, tenga bares, tenga servicios públicos, es decir, que cubra todas aquellas necesidades básicas que demanda la ciudadanía. Y se ha demostrado algo también, que se degradan más pronto, más rápidamente,
aquellos parques que no tienen estos servicios. Es decir, uno de los problemas actuales de la conservación del mantenimiento de los parques es muchas veces la falta de asistencia. A veces la gente no asiste porque no tiene servicios o no asiste porque tiene inseguridad. Entonces, el poner seguridad en los parques y poner asistencias básicas mínimas como fuentes o servicios públicos, váter público, es fundamental para la conservación de un parque en el mundo contemporáneo. En quinto lugar estaba la función estética. Esta es la función que en principio se podía pensar que, como yo soy historiadora del arte, esta es la que me manejo mejor, y no es así. La función estética es la más difícil de definir precisamente por lo que he dicho antes, porque los valores estéticos muchas veces están ligados a criterios ideológicos y hace que lo que en un momento determinado se considere bello, no se considere bello en otro momento. Y por tanto, la construcción y la destrucción de los parques muchas veces, y su valoración como elemento bello, muchas veces está más en relación con procesos ideológicos, con procesos político-ideológicos, que con criterios objetivamente estéticos. Entonces ahí tendríamos que valorar esto, que según las culturas, según la ideología vigente, se podrá considerar más o menos bello un parque, un tipo de parque u otro, un tipo de diseño de parque u otro. Algo que sí que es más objetivo, más fácil de objetivar prácticamente en todos los parques de ámbito internacional y estrechamente ligado a su función estética, es el parque como motor de prestigio. Es decir, que el parque se constituye en un elemento, muchas veces, frecuentemente, en un elemento icónico de la ciudad. Es el elemento clave, emblemático de la ciudad. El elemento por el cual